Buenas noches, mis hermanos, reciban un cordial saludo en esta noche de bendición. Damos la apertura de este devocional y pues comenzamos con una alabanza. Nos has sostenido con fuerza y con poder. Señor, te decimos que a ti sea la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos. Y todo el mundo dice amén. El apóstol Pedro escribe en el capítulo 5, verso 10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Cántalo una vez más. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gloria, Señor, poderoso Padre Santo. Cuanto tú, Señor, colocas este momento, Señor, de refrigerio, Padre, de adoración, de aprendizaje, de enseñanza, Señor. Hoy quiero, Padre mío, que seas tú llenando, Señor, a cada persona que en esta noche me escucha, Señor. Llenándolo de tu Espíritu, Padre, para que no sean tan solo oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Quiero colocar esta palabra en tus manos, Señor, en el cual que sea tu santa sabiduría, Señor, transmitiéndose para que esa palabra lleve fruto a cada uno de mis hermanos. Te damos gloria a Dios, te damos alabanza y te colocamos esta noche en tus manos. La gloria y la honra sean siempre para ti, Padre bueno, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. San Mateo capítulo 7 del 24 al 27. Los dos cimientos. Leemos esta hermosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le comparé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca.
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Explorando el libro de Mateo nos damos cuenta que el Señor Jesucristo comienza en sí sus enseñanzas por medio de sus parábolas, cuando Él se sube allí al Sermón del Monte. Se sube allí y sus discípulos subieron a Él, y Él les empezó a enseñar todo lo de las bienaventuranzas, la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley, que pues no, él no venía a abrogarla sino a cumplirla, que era que no era un acto externo, sino que era más que todo, ya venía desde el corazón. Todo lo relacionado a la ira, el adulterio, el divorcio, juramentos, el amor hacia el prójimo. Nos enseñó que limosna, nos enseñó dónde debe estar nuestros tesoros, que no debíamos afanarnos ni tener ansiedad, porque era el que nos proveía. Nos enseñaba sobre lo de la sabiduría, que existían 2 puertas, 2 destinos, 2 caminos, las riquezas, en fin, un sinnúmero de enseñanzas que el Señor Jesucristo les dio a sus discípulos. Y terminando todo esto, el último parábola que allí Él menciona es los 2 cimientos. Que los 2 cimientos, como está en subtítulo de todas estas enseñanzas, pero siendo el título de esta parábola, el nombre de esta parábola, el cimiento pues es una parte del edificio que está debajo de la tierra y pues sobre cual descansa pues toda una estructura de este edificio. El propósito pues que estos cimientos tienen es de soportar pues toda la carga que soportan sobre el edificio. Una buena y una fuerte base mantienen pues el edificio que en pie, mientras las fuerzas de la naturaleza, los terremotos, inundaciones, fuertes vientos, en fin, hagan que se mantenga de pie. También deben ser construidos de tal manera pues que impidan toda humedad del suelo, que se pueda filtrar y pues esto sea causa de que se debilite la estructura. Por tanto, cuando nos dirigimos al versículo 24, él menciona 2 verbos y una virtud: el oír y el hablar, y el hacer, el oír y el hacer como verbos. Debemos oír y a la vez debemos hacer, en el cual son partes de una virtud que él mostraba, de una persona que era prudente. Y pues la prudencia la definimos pues que es una virtud de una persona pues que dispone el espíritu a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios pues para realizarlo. Puede ser una similitud de sensatez, mesura, templanza, cautela, porque es con mucha moderación, un modo justo, adecuado para en cuanto a algunas circunstancias. De algunas circunstancias de pues cómo debe actuar y conducirse en la vida. Por tanto, todo el que escucha mi enseñanza y pues la sigue es sabio, es prudente. Si nos dirigimos al libro de San Lucas, en el capítulo 6, versículo 48, observamos que está la misma similitud de esta parábola, pero entonces podemos mirar algunas virtudes que allí mencionan. Dice que allí dice: semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Es decir, nos da un detalle interesante de este hombre, que no solo edificó su casa sobre esta roca, sino que cava hondo y pone su cimiento sobre esta roca. Por tanto, el hombre sensato, prudente y sabio es el que practica la palabra de Dios de forma cotidiana en su vida, en el cual pues le fluye de manera natural, en el cual no es suficiente que pueda saber todo de la Biblia y que sea tal vez esos oidores, sino que
cree todo lo que la Biblia a este le enseña y pues retiene los consejos del Padre plasmado en su palabra y las pone por obra. Allí lo vemos en el Salmos 1 a 3, en el cual en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Libro de los Salmos, capítulo 1, versículos del 1 al 3. El justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Por tanto, el propósito de que esta última parábola estuviera al final de todas las parábolas que él había enseñado cuando estaba allí en este monte, era con el propósito de que al momento de oírlas las colocaran por obra. Al momento de que él las enseñara, se quedara dentro del corazón de sus discípulos y las pusieran por obras, siendo estos pues unos hombres prudentes y valientes y sabios. Por tanto, un hombre prudente es el que sabe que el reino de Dios pues no consiste en palabras sino el poder, dada por ese Dios, por ese Padre que está allí. Porque es el que ha derramado nuestro espíritu, allí como en Romanos nos dice que es el espíritu mismo que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Que no es suficiente hablar de la oración, sino que se quiere experimentar el tiempo de oración con Dios. Vivir en esa comunión porque se anhela con ansias estar en presencia recibiendo la llenura del Espíritu. Que para el hombre sensato, para el hombre prudente, no sea solo suficiente de hablar de amor, sino ponerlo en práctica, poner ese amor real con los demás, con los hermanos que le rodea, ese amor plasmado pues que nos habla allí en Corintios 13, la preeminencia del amor, y ponerlo por obra. El hombre prudente está constantemente edificando su vida alrededor de la palabra de Dios, y él sabe que esa palabra de Dios es viva, como lo vemos allí en Proverbios 3, en el cual nos exhorta a la obediencia y que guardemos sus mandamientos, como lo vemos. Proverbios capítulo 3, versículos del 1 al 7. Exhortación a la obediencia. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y es Cristo, la roca eterna, el que nos hace una invitación de acercarnos a Él, para que seamos pues edificados como esa casa espiritual y ser ese sacerdocio santo para ofrecer así sacrificios espirituales constantemente, así como lo vemos allí en Primera de Pedro 2, del 4 al 6. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 6. La piedra viva. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. El hombre sensato, prudente también, conoce que el peligro de su corazón, el cual pues debe tener cuidado en sus pensamientos,
motivaciones del corazón, porque saben que de él mana la vida, pues como cuando el Señor Jesucristo nos hablaba de todo lo que procedía de todo lo malo procede del mal corazón, que es esto lo que contamina al hombre. Comprendiendo así que es el hombre prudente, pues que practica la palabra de Dios, entonces cuando él se ve enfrentado pues a diversas desgracias, a diversos dolores, sufrimientos y males del mundo, de este mundo tan corrompido y tan caído de cual vivimos, se ve mojado por esa lluvia, azotado por las olas, golpeados por el viento, pero jamás destruido. ¿Pero por qué? Porque su cimiento es firme, su cimiento es la roca, su cimiento es Cristo, como lo vemos allí en 2 Corintios 4. 2 Corintios capítulo 4 versículos del 7 al 10. Viviendo por la fe. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Así que el necio escucha sobre Dios, pero en verdad en su corazón pues no hay un temor de él. Es por eso que desprecia su sabiduría y la enseñanza, como lo vemos allí en Proverbios de capítulo 1, versículo 7, que pues el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Nosotros a veces externamente decimos amén en todas estas enseñanzas, pero si no se ponen en práctica no produce fruto en nosotros. Por tanto, la invitación es ser hacedores de su palabra, como lo plasma aquí en Santiago. Santiago, capítulo 1, versículos del 21 al 25. Hacedores de la palabra. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Por tanto, Jesús nos enseña en esta noche a permanecer en Él, que nos afirmemos en su roca viva, en que seamos sus discípulos, como lo vemos allí, tal cual en su palabra, que nos trae libertad, allí en San Juan 8, 31-32. San Juan capítulo 8, versículo del 31 al 32. La verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y es esa libertad que trae discernimiento espiritual, sabiduría, aceptando el consejo de Dios para no ser parte de ese pueblo que se pierde por falta de entendimiento, a no dejar que se engañen fácilmente pues por falsas filosofías. Vemos allí en 1 Corintios capítulo 3 versículo 10 al 11, en el cual Pablo dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y es así como Pablo nos hace esa invitación de ver
¿Cómo sobreedificamos, iglesia? ¿Cómo estamos edificando? No podemos poner otro fundamento que no sea el del Señor Jesucristo. Jesús, por medio de su palabra, es esa roca fuerte. En esa roca fuerte cimentamos nuestras casas en su fundamento, en su palabra. Vamos creciendo poco a poco en el Espíritu. Y la pregunta final de toda esta ilustración que el Señor Jesucristo, por último, de luego haberles enseñado todas estas enseñanzas allí sus discípulos y dejar esta última parábola, nos hacemos unas preguntas esta noche. ¿Sobre qué cimiento está fundamentada tu vida? Si en esta ocasión muriera la persona en la cual amas, ¿te sostendrías en Cristo? Si en este momento Dios te quitara algo que valoras mucho, ¿te sostendrías en Cristo? Si en este momento se te diagnosticara una enfermedad grave, ¿te sostendrías en Cristo? Si Dios no te concediera lo que deseas, ¿te sostendrías en Cristo? La respuesta final a todas estas preguntas revela cuál es el fundamento en el cual te sostiene. Y por último, finalizando ya todo este tema, debemos como iglesia ser semejantes a ese hombre prudente que oye y pone por obra lo que escucha. Porque este hombre prudente está lleno de estos dos verbos, el hacer y el oír. Primero oímos, luego hacemos. Y así podemos cimentar nuestra casa en esa roca, en el cual cuando venga la tempestad y la lluvia, no se va a desboronar, porque hemos sido oidores y hacedores de su palabra. No se queda solo en el oír, sino que se pone en práctica diariamente. Todo lo que leemos se coloca en práctica en todos, dando testimonio vivo de Jesucristo. Que sean nuestras acciones glorificando el nombre de Dios y siendo esa iglesia que da ejemplo a las naciones. Y así terminamos, mis hermanos. Espero que les haya gustado este devocional, esperando que esto haya sido de bendición para sus vidas, recordándoles que el Señor derrame bendiciones sobre ustedes y a poner en práctica lo que el Señor nos ha dejado en nuestras manos. Amén. Y terminamos dando una pequeña oración, dándole gracias al Señor. Padre Santo, amado Dios, te damos gloria y honra, Señor, a tu nombre. Gracias, Padre Santo, porque estás tú con nosotros, porque nos enviaste esa ayuda, Señor, el Espíritu Santo, en el cual Él es el que nos guiará y nos recordará todas estas cosas hasta el fin del mundo. Oh, Padre Santo, ayúdanos, Señor, a que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Esa palabra, Señor, que lleva en sí frutos, Señor. Que podamos, Padre Santo, sostenernos en esa roca fuerte que es tu amado Señor Jesucristo, para que cuando venga la tempestad, la lluvia, la hojarasca, el huracán, podamos resistir firmemente y no dejarnos desboronar por las circunstancias que se nos coloca en el camino, Señor, sabiendo que todo lo que tú colocas en el camino es para nuestro bien. Damos gracias, Señor, por esta noche bendecida en tus manos y pidiéndote que podamos, ayúdanos, Señor, a colocar en obra todo lo que tú nos has enseñado por medio de tus pensamientos, por medio de tus enseñanzas, por medio, Señor, de todo lo que revela en tu santo y sagrado libro, Señor. Damos gloria y damos alabanza a ti, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén.